Hola amigas, buenas tardes. Gracias por estar conmigo y yo con ustedes y permitirme entrar a sus hogares y compartir esta tarde un tema que creo que sobre todo a las mujeres, pero sé que también a los hombres, siempre nos causa escozor. Nos cuesta hablar mucho de estos temas. A mí me puede, porque creo que parte fundamental es el diálogo entre nosotros adultos, pero sobre todo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, más allá de si tengamos hijos jóvenes en nuestra casa, con nuestra juventud, con nuestra infancia, en todos los niveles, y por eso agradezco enormemente a Lupita de la Hoya, que tan amablemente acepta venir a hablar precisamente de este tema que no es sencillo poner sobre la mesa, mucho menos dar datos. Y yo le pediría a Lupita, aprovechando de veras de su disposición, y ahora sí que, aunque parece eslogan, de su buena voluntad, de que nos esté acompañando. Lupita, ¿cómo es que llegas aquí? ¿Qué estás representando? ¿Por qué estos temas de interés de común a la sociedad, pero sí a un sector en lo particular? Sí, muchas gracias primero por este espacio. Es un espacio que pues hay muchísimos seguidores, yo una de ellas, por supuesto. Me encantan este tipo de espacios donde podamos informar a la sociedad lo que está ocurriendo. Bueno, de alguna manera son temas que toda la vida han existido. Estamos hablando de la cuestión del abuso sexual, sobre todo en los menores, en los niños. Una de las cuestiones que represento en esta ocasión, pues por la academia que tengo por parte del Colegio de Abogadas de Durango, de la Unidad Durango, que es representada por la licenciada Teresa Alonso. Le decimos de cariño siempre Teresita, me cuesta un poco trabajo decir Teresa, Teresita de Jesús Alonso. Y bueno, pues esa academia es precisamente para poder fomentar información, sobre todo a la gente joven, a los adolescentes y obviamente un sector que es importante en nuestros menores, sobre el abuso sexual. El maltrato hay de muchas formas a los niños, pero la manera más vulnerable es pues sobre su libertad sexual. Lupita, tristemente, y cala, cuando dices siempre ha existido. Siempre ha existido. Y lo digo yo con mucha tristeza, siempre ha existido. Y si yo me pongo a pensar que si hoy nos cuesta hablar sobre este tema, porque es hablar a profundidad, no hablar y decir, cuídense, ¿sí? Y cada quien es el responsable, sino hablar en profundidad de este tema aún nos cuesta. No quiero pensar cómo le pudo haber costado a mi abuela, ¿sí? Decirles a sus 13 hijos, oigan, hijos, que nadie los vaya a maltratar y que nadie les vaya a tocar, cuando ni siquiera ellas mismas se atrevían a hablar de algo tan común y lo más natural que pueda suceder en la mujer, que es nuestra menstruación. Ni siquiera mi abuela se atrevía a hablar, con la pena, porque sé que mi mamá me está viendo, ni siquiera mi madre. Entonces dice uno, ¿cómo podía pedirle uno que hablaran sobre estos temas? Hay una situación en la cátedra que llevamos una gran parte de este tipo de asuntos. Podríamos decir que es una manera de prevenir, de una prevención que debe de ser individual y comunitaria. Al hablar de manera individual, todos los días yo veo casos de niños, porque también me dedico en trabajo como en la Defensoría Pública y estoy representando al Centro de Niñas, Niños y Adolescentes que pertenece al Tribunal Superior de Justicia. También ahí es donde yo veo este tipo de asuntos, ¿verdad? Donde te confrontas ya la realidad, no es solamente a través de la academia, a través de la enseñanza, sino a través del testimonial, ¿verdad? De los que están poniendo demanda, de los demandantes. Todos los días yo veo casos de niños maltratados. Las formas de maltrato para los menores es de muchas maneras, no solamente de manera física, sino que también, bueno, pues lo más difícil que vemos es el abuso sexual. Es un gran número de incidencia, nuestros menores, nuestros niños chiquitos. La función de los papás, de los adultos, es cuidar a los niños. Y como usted bien lo dice, efectivamente nos cuesta trabajo hablar con los hijos, son temas que están ocultos. Pero entonces si los niños no tenemos diálogo, ¿cómo podemos prevenirlo? Recordemos que la prevención, el conocer el problema, previene. Y un caso menos que tengamos,
La meta es un caso menos y un caso menos. Desgraciadamente este es un tema que ha existido siempre, en todo el mundo. No es una cuestión de México, no es una cuestión de en todo el mundo y en todos los el niveles mundo. socioeconómicos, también hay que decirlo. Eso es muy importante. Porque no podemos satanizar de alguna manera que esto existe en determinados sectores. No importa el socioeconómico, ¿sí? Socioeconómico-cultural, o sea, en todos los estratos sociales se da. Así es. Y obviamente, pues eso es lo que la tarea que tenemos este colegio de abogadas a través de la academia, llegar a las universidades, dar el mensaje, porque necesitamos seguirlo propagando. Si no hacemos prevención, pues los niños siguen. Y entonces conocemos del caso ya del maltrato, del abuso sexual, cuando va muy encaminado, donde ya fue terreno fértil del abusador. Sí. Que desafortunadamente y tristemente el abusador está muy cerca de ellos. Estamos hablando del padre, el abuelo, los tíos, hermanos, primos, amigos, vecinos. La persona siempre está vinculada con el menor. Fíjate, y tristemente, la mayoría de y estamos hablando de estadísticas, no es que se te ocurra ni que se me ocurre, estamos hablando de estadísticas que nos dicen que más del 60% es una persona muy, muy cercana en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos al abuso. ¿Y qué es lo primero que les decimos a los hijos? No te acerques a desconocidos. No es el desconocido. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Señor, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido yo, ¿verdad? Y esta es una realidad. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Lupita, yo creo que en esto todos somos responsables. La sociedad tenemos que estar pendiente, la tarea de los adultos es cuidar los menores. ¿Y cómo podremos cuidarlos? Bien, a través del diálogo, aprender a decirles que tienen un cuerpo propio y que nadie lo puede tocar. Pero si entonces ocultamos, a las cosas hay que decirles por su nombre. Claro. Ojos, boca, por su nombre. Las partes íntimas tienen que manejarse como el nombre que tienen. Aprender con los hijos, porque esa es una recomendación a los foros que he acudido yo con psicólogos. Actualmente yo estudio psicología y es lo que estamos viendo, que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. No disfrazarlos, no cambiarles, porque en esta confusión alguien más los puede confundir. Así es, eso es, porque el abusador siempre va a buscar a los niños vulnerables, a un niño que dejan solo, y lo dejan solo no porque la madre quiera, porque tiene que ir a trabajar, y porque existe gente que siempre el acosador va a estar cerca, yo lo puedo cuidar, encárgamelo, te doy confianza, y entonces el terreno fértil de ese abusador, pues le abrimos. ¿Por qué? Porque la mamá siempre tiene prisa, estamos corriendo una vida muy estresante en todos los niveles, entonces vamos dejando abiertas esas puertas, y si a los niños no les comunicamos que se deben cuidar, que nadie puede tocarlos, entonces empieza la función del abusador, y entonces el niño, cuando sufre de esta situación, tiene miedo a hablar, porque cree que es responsable de lo que le pasa. La mayoría de los psicólogos nos han dado en los foros y lo que hemos visto, que el niño empieza a experimentar cambios emocionales tan fuertes que ya no sabe si él tiene la culpa. Entonces, si las mamás, la función es de toda la ciudadanía de manera individual y comunitaria, y al hablar de manera comunitaria, pues empezar a promover cultura con los niños. Si bien es cierto, la cultura de este tipo de acosadores se da en todos lados, nadie está seguro, y mucho ojo, como luego, hace años cuando yo era niña, sí, recuerdo mucho ojo. Que había una campaña que decía mucho ojo. También hay campañas, veo algunas en televisión, de que hay que cuidar a los hijos, escuchar los ruidos que hacen, a qué horas llegan, escuchar sus horarios, sus amistades. Me parece tan interesante. Pero nosotros como sociedad debemos de tener también planteada esa situación. Cuando sepamos de un conocimiento de algún asunto de esos, hay que hacerlo ver. Hay que fomentar, porque a veces ese abusador es el proveedor de la casa y pues nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Tenemos que hablar y aquí hay dos situaciones y yo te preguntaría, Lupita, porque sé que quizá ustedes se lo están preguntando en casa, uno como hija de vecina y tal como vecino, que veas una situación no propia, porque creo que a todo mundo nos ha pasado. Sí, por supuesto. A todo el mundo nos ha pasado que vimos algún movimiento que no nos quedó muy claro,
pero que no son personas que están a nuestro alcance, ni siquiera son familia, pero resulta que es el vecino o es la niñita, la amiga de la escuela, o que lo vemos. ¿Hay alguna manera de denunciar esto, Claro. aunque no sea en mi primer círculo, bueno, de decir, oye, yo veo raro que en la casa de enfrente, que no sé ni quién viva, pero veo una niña y veo que salen los papás y llega un adulto y no sé qué sucede, hay algo raro. ¿Puedo...? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos un caso de esa manera, Ajá. bueno, lo ideal siempre, bueno, quien debe denunciar son las partes ofendidas, la madre, el padre, la gente ofendida directamente. Sin embargo, cuando sepamos de algún asunto de maltrato, se puede hacer a través del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Tienen sus asesores que están pues siempre pendientes de estos casos, donde toman nota, donde hacen su investigación y detectando ese caso verídico inmediatamente actúan, ¿verdad? Porque fíjate, efectivamente, ahorita en lo que tú estabas diciendo, yo recordé los golpes y los gritos los podemos demandar. Podemos avisar, oye, aquí con el vecino, no sé qué está la sucediendo. música está muy fuerte, ¿verdad? Tiene fiesta y puedo denunciar y que venga. Claro, hay un juzgado cívico para ese tipo de transformaciones. Pero dices tú, ¿y lo otro dónde se queda? ¿En el aire? ¿Cómo es posible que cosas tan sencillas puedo poner una queja contra mis vecinos porque la basura no la recogen, así textual? Puedo hacer una denuncia porque me está contaminando mi banqueta y ellos no barren. O sea, así, que nos parezca un delito de lo más menor, lo puedo denunciar, pero quizá no pueda denunciar el hecho de que me parece que hay una situación ahí pienso rara. que todavía está el freno y como que es un asunto delicado, Sí, no porque me voy a meter. Y empiezan ahí las cuestiones de no me tengo que meter, Sí. me da pena, o ya le comento al esposo, o le comento a no te metas. No te Porque metas. he escuchado No, esas a mí me ha respuestas. pasado, no es tu asunto, no te metas. No tienes por qué y cada quien vive cada su quien vida, tiene su por historia supuesto. y ellos tendrán su relación. Qué difícil es esto, porque esto es como una enfermedad, Lupita. Sí, claro. Y es un contagio. Yo siempre, ¿qué más quisiera uno? ¿Qué más quisiera uno? Que la cercanía de los amigos de nuestros hijos fueran muy similar a cómo podemos manejar nuestra familia. Alguna otra cuestión, ¿sí? exacto. Pero desgraciadamente no es así. No. Y desgraciadamente a todos nos ha sucedido que un día fuimos a la casa del amigo y vimos que servían primero el postre y luego la sopa. Y llegamos queriendo que en mi casa, oye mamá, pues es que allá dan primero el postre y luego la sopa. Y estoy poniendo un ejemplo banal, pero también así pueden ir ellos y suceder. Claro que pueden dar aviso y hay personas ¿qué sucede? especializadas. Quiero decirle que el Centro de Niñas, el Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, pues es un centro creado precisamente para los niños. Quiero decirle que orgullosamente Durango tiene el primer centro. Los estados de la República vienen a ver ese centro. Ha sido pionero en esta parte de crearles la justicia a los niños, exclusivamente a los niños. Lupita, ¿hay alguna manera, yo lo sé que legalmente los que representamos a los menores de edad somos los padres, pero ¿hay alguna manera que un niño por sí solo pueda acudir y pedir ayuda? Por supuesto, inmediatamente se le pondría un asesor. El Desarrollo Integral de la Familia prevé ese tipo de situaciones porque a veces le tengo tanto pánico a mi mamá, a mi papá. Se nombra ahí un asesor directamente y el Estado tiene su casa hogar, ahora sí que la cuestión comunitaria tiene la obligación de prever ese tipo de situaciones, pero también tiene algo muy importante. Ahorita lo que es el principio rector de los niños para la justicia de los niños es el interés superior del menor, que abarca la protección en toda su totalidad. Y no solamente en México, es un protocolo a nivel internacional. Entonces el Estado tiene ya mucho que ver en esto y la medida de protección es inmediata y se garantiza. Porque yo sé que, por ejemplo, a nivel médico, si mi esposo y me ha tocado, ve algún caso raro, ve algo que no le queda muy claro, no tiene ni siquiera que preguntarle a los papás. Dan vista. Inmediatamente avisa
y el él agente como del Ministerio autoridad Público, médico dice, aquí hay una situación rara, ya ustedes investiguenla y es. todo, ¿verdad? Él ni siquiera, él se ve... Se da vista, aquí se tengo da un vista, caso de maltrato, sí. y es un deber Sí. y una obligación también que existe. Ellos tienen una obligación de decir, esta niña se presentó con moretones Inmediatamente se da vista y se da la investigación. y no corresponde a las cuestiones que las pudieran cuestiones que plantear. pudieran plantear, ¿verdad? Yo sospecho que puede ser golpe externo o X, Y, Z, y el Ministerio Público tiene que... Es un ministerio público especializado. Existen ahí pues ministerios públicos, son casi mujeres, casi todas, también hay hombres, pero muy eficientes, porque en esa parte también hay que tener sensibilidad. Yo convivo con ellas porque pues la Defensoría Pública, el tribunal, las agentes todas del Ministerio Público mano. vamos de la mano, y tiene que haber ahora en este sistema penal que existe pues mucha comunicación. Considero que pues hacen una gran labor, quizás lo más allegado al beneficiar al ciudadano que presenta. Desafortunadamente solamente se ven los casos que se denuncian, porque no conocemos todos aquellos que a lo mejor están en el anonimato y que no se atreven a denunciar. El agente del Ministerio Público especializado tiene un perfil distinto precisamente por la magnitud de los asuntos. ¿Por qué? Porque son delitos de por sí muy traumáticos y ellas tienen que tener un perfil muy especial. Tenemos ahí agentes muy especializadas con el trato de los niños, cómo se trata a un niño que acaba de llegar con una violación, con una cuestión tan traumática. Ellas están las 24 horas, a la hora que sea. Incluso, Lupita, trabajan muchísimo. Si mal no recuerdo, tienen sistemas diferentes de interrogatorio al que usted y yo pensaríamos de preguntar directamente, oye, te tocaron y te hicieron, claro, y todo. Incluso acuden a exámenes psicométricos y dibujos y algo más allá apoyo psicológico. Hay un apoyo psicológico, una psicóloga porque muchas veces los papás también tememos que decir, pues a lo mejor ni fue tanto lo que le hicieron, y a la hora de revisarla o de investigarla o de hacer sus declaratorias va a ser el trauma de su vida. Entonces, mejor me quedo con lo poquito, mejor yo me hago como que no veo, ¿verdad? Sí, regresamos. Y licenciada, y entonces a veces, híjole, yo creo que quien más tenemos que actuar, repito, y con todo el dolor, pero con toda la responsabilidad lo digo, las mamás, y las mamás no nomás de mis propios hijos, las mamás de los hijos del vecino también. Es. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que la mamá, en su papel de mujer, en su papel de madre, tiene una intuición. Una intuición, y somos más sagaces, más hábiles para percibir cualquier detallito. Entonces somos las que tenemos que tener ahí ojos latentes. Sí, ojos como las águilas, estar viendo lo que sucede en nuestro derredor. Pero también, y lo tengo que decir, también somos las más temerosas. Por supuesto. Porque también somos vulnerables. En este paquete también vamos. No, eso es indiscutible. La madre tiene una gran labor en esto, pero vivimos tiempos diferentes que estamos dejando a los niños con cualquier persona. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, saber con quién dejamos a nuestros hijos. Los dejamos con cualquier persona porque vamos deprisa. Yo veo en los casos que manejamos esa parte, que las mamás se abocan a ser inocentes de pensamiento, porque si yo voy a un lugar donde sé que hay una persona con problemas de adicción y voy y dejo al niño, para él es un terreno fértil, yo le llamo así porque pudiera, si estoy sabiendo que ahí hay un problema difícil, no, como decían nuestras abuelitas, el diablo no se duerme. Entonces sí es importante que nosotros también sepamos ser observadoras y buscar esos indicadores. Si yo, o bien voy a verme, si la mayoría de las veces es el padre el abusador, si yo veo que el padre tiene problemas con alcoholismo, con drogadicción, ¿cómo me atrevo a dejar los niños toda la tarde ahí? Y no porque desconfiemos, pero tenemos que ser maliciosas también. Tenemos que ser, ahora sí que tenemos como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Y comunicarle a los niños, nadie los puede incluyendo tocar, tu padre, ¿verdad? incluyendo cualquier persona. Y tener esa confianza, porque un niño que empieza, porque hemos visto casos que los niños saben, inmediatamente avisan.
Y una vez que está avisado el problema, se toman acciones. Ahorita en la prevención, el diálogo, el darte a conocer, el saber hablar de ese problema que existe y no ocultarlo con los niños. Antes decíamos, nuestras abuelitas, nuestras mamás nos educaron de una manera distinta y era algo que también se daba. Pero quizás esto ha sido en aumento por la situación que vivimos, que ya no son los tiempos de hace 50 años, que el abuso siempre ha existido, sí, pero ahora es más frecuente. Sí, yo creo que... Y la meta es que vayamos bajando, esos números vayan bajando, vayan cortándose. No es fácil tampoco. No es fácil, Lupita, porque yo no sé dentro de estas estadísticas qué tanto porcentaje está asociado a droga y alcohol. Pues sí hay un índice importante, puesto que la mayoría de las veces ese padre abusador, ese abuelo abusador, porque el vínculo es directo de la familia o de alguien muy cercano. El tío, el primo. Siempre la mayoría indica la experiencia y la práctica indicado que son personas con un problema adictivo. Obviamente esas personas que no voy a generalizarlo tampoco, porque también una persona que es abusadora, pues también trae un problema de abuso la mayoría de las veces. Y un problema mental, desde luego, sí, eso es parte de la salud mental, ¿verdad? Quien quiere ejercer la sexualidad con un menor cuando es un adulto, esas son cuestiones distorsionadas que ya se encargan pues los psicólogos de ver esa parte, obviamente. Hay personas con ya un perfil de emocional que tiene ese problema, por así llamarlo emocionalmente psicológico, y el otro es que las circunstancias se dan. ¿Qué pasa? Yo veo que padres abusan de jovencitas, muy chiquitas, en la adolescencia, y a la hora de que ven y que yo tengo el trato con esas personas, me confiesan muchas veces, estaba muy tomado, estaba muy drogado, no pude ver más allá de mis ojos, nunca pensé hacer esto con mi hija, y he visto gente arrepentida, y gente que sufre y que sabe que va a afrontar su realidad, porque la tiene que afrontar, estando ahí, pues no hay una posibilidad, tienen que aceptar. Aquí no hay el arrepentimiento. Aquí nos vamos a un juicio oral, las penalidades son elevadísimas. El legislador ha endurecido estas penas. Entonces, hubo una reforma importante respecto al abuso sexual donde se acrecentó la penalidad a raíz de pues ver de que se estaba dando reiteradamente esto y se quiso tal vez manejar el legislador como un alto. Vamos a poner un alto con las penas endurecidas para que la gente lo piense dos veces. La gente no lo piensa dos veces, el abusador ni siquiera sabe que existe eso y entonces no basta con que la penalidad sea muy alta. Aquí se tiene que trabajar antes en la prevención, la casa, los valores. Es un mundo de cosas que no es solamente a la autoridad le queremos dejar todo. Ustedes son los encargados, sí, porque pero la autoridad persecutora ejerce la acción penal cuando ya el problema está. Sí, nosotros tenemos que estar en la etapa. Entonces la comunidad, la parte individual es en nuestra casa, nuestros valores, la mamá, la abuela, los hermanos, tener que tener conciencia. Pero también la comunidad en que va a participar. Nos compete a todas las personas, en todos los rangos, maestros, de todas las profesiones. Los doctores simplemente llega un caso, bueno, pues tengo que avisar. Claro. En las escuelas, que también se da mucho esta situación. Entonces tenemos que empezar en casa las mamás. El diálogo es sumamente importante. En las pláticas psicológicas que hemos tenido, nos han dicho, las mamás tenemos que tener apertura con ese diálogo. Quizás me dé pena a mí como hijo hablar de eso con mi mamá, pero alguien lo tiene que hacer y qué mejor, el pilar de la casa, que es la madre, y claro, es el vínculo más de confianza que va a tener el hijo. Lupita, a veces pareciese, tú dijiste hace rato, esto ha aumentado, efectivamente ha aumentado, pero pareciese que va de la mano también con ahora la facilidad de acceso a la información y a las imágenes sexuales que quizá se rompen, o sea, rompen el esquema de lo que es normal y lo que no es normal, porque si un niño que les gusta, a mí me quedo admirado que un niño de 4 o 5 años ya tiene acceso a internet y ya sabe picarle y todavía no sabe ni leer ni escribir. Pero él quiere un celular en la Navidad y quiere una computadora. Y ya sabe picarle y acceder a programas y a imágenes, y si de alguna manera a sus ojos o a su vida llegan imágenes no propias,
pues a lo mejor el día en que él mismo se vea envuelto en alguna imagen no propia, así es. Yo ya lo vi, entonces esto es natural, porque esta es una realidad, está actuando en el subconsciente, inconsciente, de decir, si yo ya vi a usted y a mí nos pasa, si vemos una imagen es porque es posible que suceda. O sea, si yo veo una imagen de un ovni, ¿sí? Yo digo, entonces si salgo a la calle y veo algo, sí, yo ya lo había visto, yo ya había visto esa fotografía. Entonces ya no me estoy cuestionando que si es real o no es real, porque yo ya lo había visto en una fotografía. Y entonces así sucede con los niños, Lupita. Sí. Si ellos tuvieron acceso a una imagen no precisamente natural, ¿sí? Pues para ellos es natural. Precisamente decimos, vamos a educar, ahí entra la educación también, el tener límites en los que a veces se nos pasan, porque podemos decir, ay mamás, es que bueno, prefiero tenerlo en casa entretenido, pero entonces ven las imágenes del celular y obviamente que es una cultura que despierta situaciones con los niños, con los menores, los adolescentes, pero también acordémonos que en esa parte de la parte cibernética, pueden las niñas estar hablando con algún niño muy bonito que por ahí está en un perfil, están hablando con un hombre grande, y que también hemos tenido casos, son pocos aquí en el estado los que me han tocado ver, pero a través del internet empiezan a relacionarse, y luego que te gusta, que te quiero conocer, y empezamos a manejar imágenes. Y respecto a las imágenes distorsionadas, pues esas siempre van a existir. Todos los peligros van a estar siempre latentes. Eso no los podemos quitar, y ni podemos poner pero entonces una tenemos que hablar con nuestro hijos. hijo. Mira, hijo, en el internet puedes ver esto, y va a pasar que a lo mejor alguien te pasa una imagen, te pasa un video con contenido sexual. Y ahí es donde empezamos a tener el trato directo y saber llegarle a nuestros hijos, que no es así la situación. Entonces cada quien debe de buscar la manera de poder entablar un diálogo de ese tipo con los hijos. Sabemos que no es fácil y que hay mamás que solo de pensarlo no quieren. Sí, yo no puedo, yo no tengo esa cultura, yo no puedo. Y no, en la escuela, y queremos que en la escuela la escuela les resuelvan todo, cuando no es así, porque hay otra situación muy difícil, Lupita. Ay, efectivamente, yo no quisiera decirlo, pero lo digo hasta en casa. Resulta que las mamás somos culpables de todo, pero tenemos, pero si no somos culpables, sí somos responsables. Somos responsables. Sí somos responsables en mucha parte. Yo digo, y también somos lo digo en casa, educadoras no soy de los culpable. hombres del Sí, mañana. soy responsable, sí, por supuesto, pero no soy culpable. Somos también muy descuidadas. Somos descuidadas. Yo he escuchado pláticas entre niños en que se platican que si vieron a su papá, que si escucharon a su papá y a su mamá, y cosas de ese tipo. Yo no quiero ni pensar, y seguramente quizá lo hicieron, que algún día mis hijos me escucharon, ¿verdad? Sí, tener relaciones sexuales con su papá, no lo sé. No puedo decir que jamás, que siempre cerraba la llave con 20. No. Yo lo más cercano, yo lo recuerdo, por eso digo, al final, todos somos responsables. Yo recuerdo en una ocasión, y le pongo el nombre, Leslie, mi hija, tendría como, no sé, 10 años, tocó a la recámara, y yo le dije, ¿qué pasó, hija? Ya terminaron. Y yo me levanté y le dije, ¿ya terminamos de qué? Y ella, de veras, recuerdo su carita de inocente. No sé, mamá, pero tú en la noche cierras la recámara y luego a medianoche la abres. Ya terminaron. O sea, dentro de su ingenuidad, ella decía, pues mi mamá cierra para algo, no sé qué, y la vuelve a abrir. Pues entonces yo creo que es para algo, es para algo. Y yo recuerdo que ya en ese momento dije, sí, es que estábamos viendo una película y para que no se oyera hasta afuera el ruido, no me acuerdo qué tontera le inventé, pero realmente yo dije, algo se imaginan. Y efectivamente yo dije, pues yo estoy propiciando que piensen más mal, porque para algo cierro la puerta.
Y Sí. por algo la vuelvo a abrir, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar Sí, tantas... entonces, este es un tema tan amplio, tan grande, amplio. y que las mamás a lo mejor decimos, pues no me abarca para ser tan explícita en eso. Sí, pero y para tenemos que decirle, buscar... ¿sabes qué? Sí, cerré porque iba a tener relaciones sexuales con tu papá y debes de saber que nomás existen entre adultos. Alguien después eso me decía, es que tiene uno que hablarle con la verdad a los hijos. Así es. Dice yo, Pero nos dicen, no, cuesta, pero a los demás, a los niños, los no, niños no va a pasar nada. Y vaya que soy una mujer liberal, y vaya que Saúl como médico siempre hemos tratado de hablar por su nombre, Las cosas a sus por su órganos nombre. y por su nombre a todos los sucesos que puedan tener en esto de las relaciones sexuales. Y nos cuesta hablarlo. Ahora digo yo, ¿cómo abordar estos temas de no te dejes, no permitas que te tocan, sin decirles, con estos está mal y con estos está bien? Porque también eso a veces dice, oye, no, yo también soy de las que defiendo la sexualidad es para disfrutarse y la sexualidad es para ser feliz. Pero ¿en qué condiciones, verdad? Claro. Sí. Entonces ahí es cuando tenemos que separar y las circunstancias. El índice del abuso sexual lo que vemos a diario, ¿verdad? Porque todos los días llegan casos. Son niños pequeños, estamos hablando de niños de 7, 9, 11, 13 años. Entonces a esos niños es un grupo vulnerable por la edad. Ahí Estamos hablando básicamente de niños de primaria. Son niños, sí, niños y niñas de primaria. Y que apenas ingresaron a secundaria, sí. Obviamente. Ese es el índice más. El abusador busca ese tipo de edades, ¿verdad? No sabemos, también hay casos de más jóvenes también, pero son cuestiones distintas. Aquí el más frecuente es con los niños, porque los niños, vuelvo a repetir, los encargamos en algún lugar donde hay un problema de adicción en el vecino. Yo no puedo tener control de lo que haga el vecino, a lo mejor mi vecina es muy linda y luego me dice, no batalles, yo te cuido a los hijos, yo te los llevo a la escuela, pero entonces ahí es donde tengo que observar, para yo poder tratar de evitar un poco y no dejar a mi hijo ahí al acecho de esa manera. Observa. Una de las cuestiones que decimos, para la prevención hay que las madres observar. En segundo término, es esa cuestión educativa, enseñar que el cuerpo es solamente de uno y empezar a hablar. Yo considero, porque yo lo hago con mis hijos ya son adolescentes, es algo difícil, pero hay que hablarle a las cosas por su nombre, sentarse de manera individual con las mujercitas, con los varones, y explicar de la mejor manera de la confianza que podamos transmitir. Si no le transmitimos confianza a nuestros hijos cuando son abusados, las estadísticas dicen, tienen el daño emocional del abusador y luego entonces él tiene el control porque empieza a manejar. Si le dices a tu papá, si te dices a tu mamá, yo le voy a hacer daño a sus hermanos y a ti y a otras personas. Entonces el niño empieza a experimentar otros cambios difíciles. Entonces ahí es donde vemos al niño todavía más vulnerable, ¿verdad? Porque dice, tengo miedo, porque qué vergüenza, yo nunca he hablado con mi madre. Y los niños no dicen. Entonces empieza a caminar esto y llega un momento en que la mamá avanzar por el celular se percata, por un mensaje, por una situación, por detalles que a veces son tan insignificantes y abren. Los niños explotan con los amiguitos. Ha habido casos que en la escuela la niña dice, me quiero suicidar, ya no puedo con esto, pero ¿qué te pasa? ¿Quién te pegó? ¿Quién te regañó? Y entonces es cuando hablan, pero hablan cuando el problema ya está muy avanzado. ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no tener esas pláticas y transmitirle a las personas? Si hay personas en nuestra casa, nuestra familia, nuestras hermanas, si a lo mejor hay una que tenga un poquito mayor de escolaridad, bueno, pues hay que empezar a quitarles eso a las otras menores que a lo mejor, porque a veces dicen, es que yo no tengo mucha escuela. Esto no se trata de que yo tenga mucha escuela, se trata también de valor. Y entre nosotras en las familias tenemos que empezar a abrir esa apertura. ¿Qué es lo que está pasando? Algo difícil, pero en otros países tenemos esa cultura que queremos que ojalá también en México empiecen ya los índices a bajar, porque tenemos a comparación de muchos países, México está en un lugar muy alto. Hace algunos años decían que iba en las listas y encabezaba listas del abuso sexual. Entonces, un caso menos, no hay que
sentirnos debatidos por esto de que esto no lo puedo yo controlar y pues es un problema y tampoco social. decir, bueno, pues pero lo que podemos como hacer la obesidad, poco a ¿verdad? poco. Tenemos el primer lugar, pues ya Ni como que modo, peleamos, ya todos somos gordos, ya nuestra estructura, o ya nuestra nuestra estructura, comida. y ya lo dijo la ONU, y ya lo dijo la no sé qué de la salud, y pues somos los más obesos, así es de que pues estoy bien, ¿verdad? ¿Regresamos? Lupita, yo no lo sé, no tengo conocimiento, pero esto tengo entendido que debe de ser precisamente, ya es un problema real, un problema que nos atañe a todas las órdenes de gobierno y a todas las órdenes de la sociedad y a todas las instancias de todo tipo. ¿Cómo es posible o a través de qué nos podemos poner de acuerdo en que las acciones más o menos estén por igual, y así como el alto del semáforo, todo el mundo sabemos que es rojo y que está determinado que en el rojo usted y yo y el que sea se para, y los niños que todavía no saben leer y todo, saben que está en rojo y que tú te debes de detener el coche, igual, de alguna manera que sea una misma línea lo que nos haga actuar, o sea, es un no, es un hasta aquí. Así es. Pero ¿cómo poner el orden o cuál es la instancia esa es una cuestión rectora de esto que agarre todos los hilos? Híjole, pues es que esto es tremendo, esto es algo que es un mal tan terrible la situación. No podemos decir, determinar, quisiéramos tener un aparato que diga, él es abusador, aquella es abusadora, también. No lo podemos hacer, pero sí generar la cultura de que en casa vamos a empezar. Por eso las abogadas de Durango, este colegio, pretende estar yendo a las escuelas y empezar a difundir de una manera especial con los alumnos, de una manera académica, de una manera que empecemos a manejar. Obviamente el Estado hace un gran esfuerzo, a mí me consta porque estamos cerca de lo que realiza el desarrollo integral de la familia, en las carpetas de investigación lo puedo observar, y sé que es una tarea muy ardua, que es una tarea que no podemos tampoco dejársela. Recordemos que todas esas cosas se dan por el anuncio de esos casos, por las denuncias. Si yo no denuncio, pues los casos están en el anonimato. Y no aparte podemos tener algo que parte, como poder, por ejemplo, legislativo, como que ¿qué hago sin...? Pero obviamente el desarrollo integral de la familia tiene estas campañas preventivas, claro que las tiene, pero también... como decimos, tenemos el mes donde promovemos el cáncer de mama, sí, ¿verdad? Es el mes, promovamos el mes del abuso sexual, no importa, que esto tiene que ser de una manera permanente, pero hay que empezar a empezar con los niños en las escuelas, hacer las pláticas, las visitas, y nosotros en casa empezar a difundir esos mensajes, porque también es parte de la familia, entonces hay que empezar a decirles en las escuelas, sobre todo a los menores, pláticas, tenemos que empezar con diálogos, y esta es una suma de un grupo de mujeres que se están sumando cada día para poder difundir. No podemos abarcar todo eso, sería maravilloso, sin embargo, pues tenemos que poner una semillita a cada persona, en lo que podamos. Si yo en lo personal puedo tratar de ver y evitar un caso, caramba, ya fue un logro, un caso menos, no un caso mayor. Entonces, tenemos que confrontarlo y entender que es una realidad. Es una realidad. Yo digo, claro, valores y educación. Eso sería como la parte preventiva. Tengo que educarme. Yo como mamá, como persona, tenemos que educar a nuestros hijos de una manera donde ellos puedan tener el alcance de protegerse. Porque el interés superior de la niñez es protección a lo máximo, maximizar todo lo que venga para proteger a los niños. Porque quizás yo me pongo a pensar que claro que podemos terminar con esto, porque quizá hace, y no tantos años, hace 15, 20 años, nos hubiese parecido imposible terminar con el cigarro. Sí. O sea, imposible. Yo ahorita no puedo concebir, porque ¿qué creen? Pues claro que me tocó ese tiempo en que podía fumar uno en el avión. Y ahora, deja tú en los espacios públicos, en el avión podías fumar tan tranquilo, y yo digo, hemos sido afortunados, ¿cómo? Y al principio había tantos y tantos spots. Claro que se ha tenido que llegar, a usted y a mí nos ha tocado
las imágenes que hay en las cajetillas de cigarrillos. Sí, tremendas, ¿verdad? Tremendas, horribles, horribles. Que hasta las voltea la gente. Horribles. Dice, no, de veras, así, que dice uno, no, de veras que viendo esta imagen no me puedo fumar un cigarrillo, ni modo, se tuvo que llegar a esos extremos, a prohibiciones, a multas a los restaurantes que permitían fumar, y ahora ya sabemos que tienen los espacios. Es increíble, y no le estamos hablando de hace tantísimos años, que era normal que llegara alguien a su casa y sin pedir permiso empezara a fumar, y tú pues te chutabas el cigarrillo, sí, aunque tú en tu casa no fumaras, ¿verdad? Así es. O sea, porque eras incapaz de decirles, oiga, deje de fumar, ¿verdad? No, pues eso era. Pero gracias a Dios que fue, yo creo que todo mundo hicimos conciencia de lo que nos dañaba. Y pudimos poner un alto. Yo tengo testimoniales súper valiosos que sin ser los fumadores tuvieron que poner un alto a su pareja porque le decías, a ver, tú fumas, pero yo soy fumadora pasiva, así es de que delante de mí ya no fumas. O nos divorciamos, a esos niveles, Y obvio, seguirá habiendo fumadores, pero yo le digo, examine cuántos fumadores tenemos ya, un mínimo. Sí, ha bajado muchísimo, después de una tarea tan ardua, pues tan ardua, o sea, esperemos que en estas años. Áreas entonces, pues digo, se pueda, porque sí se puede. Incluso, puede. por ejemplo, en Estados Unidos, escuchaba yo algunas entrevistas por ahí, allá tienen los centros de defensa de los menores, y están tan vigilados que dice el índice ha bajado, porque allá la estadística del abuso es tremenda, y yo creo que una estadística de los jóvenes de 18 años, antes de los 18, de 10, 6 casos eran que podrían haber sufrido un abuso sexual, la mayoría. Entonces, dicen ahora, hemos bajado, la estadística baja. Esperemos que ya no nos vayamos tanto a ¿De los cuántos extremos. a cuántos? A ver, repíteme. Decían que de 10 jóvenes había 6 abusados antes de los 18 años, un porcentaje elevado. Entonces, no tengo idea cuántos A ver, niños... señora, si usted tuvo 10 hijos, imagínese pensar que 6 fueron abusados. O sea, había un índice muy alto, y dicen que está bajando. Entonces, esas entrevistas alientan que ya no solamente hablemos de nuestro país, hablemos de Durango, de nuestro estado. Somos personas que vivimos aquí, no nos vamos a ir a otro lugar. Tenemos que empezar a hacer una campaña a través de las más cercanas, de mis amigas. Tenemos que informar, y donde haya niños hay que abrir esos espacios. Es algo, pues, podemos decir, bueno, ¿y cuándo vamos a abarcar con todo? Pero entonces sí tenemos la manera de decir, nunca vamos a abarcar, pues nunca vamos a hacer nada. Nunca vamos a hacer nada, y también, sin parecer alarmistas, Lupita, tenemos que ser escuchadas. Por supuesto. Por protección de los niños, ¿sí? Eso es porque evidente. Esos son los niños que van a formar el día de mañana nuestra sociedad. Y si bien algo que hemos escuchado siempre, que un adulto abusador viene de un niño abusado, pues si permitimos que esta enramada siga, pues nunca la vamos a parar. Al contrario, es como si se estuviera reproduciendo. La prevención es básica, pero vamos a pensar, si la autoridad, queremos que todo nos resuelva la autoridad va a resolver cuando tiene el problema, obviamente, pues la justicia cuando se hace hay cuando una demanda. hay, por supuesto, y ya se hizo una investigación, tenemos ya, entonces se enfrentan a un proceso, pero no basta con el proceso y la estadística de las personas que tenemos con una pena impuesta, sino que también ya una vez que tenemos ese problema, también debemos saber reaccionar, porque bien, no hice campaña preventiva como mamá en mi casa de manera individual, pero entonces tengo ese proceso ya ese caso ya está, ahora voy a abrir la puerta del proceso, y es ahí donde del conocimiento a la puerta de la justicia me regreso. Hay casos que no tengo idea si se denunciarán o no, ha de haber muchísimos que no. Muchísimos. Pero esos que se denuncian, bueno, pues valientes las mamás, porque a veces el abusador, que es el padre, es el proveedor, y le cortamos ahí un poco la entrada de hacer. Sí. Es que es el que provee. Entonces, podríamos pensar en que hubiese programas como en Estados Unidos, una de las partes donde esos centros de defensa, si el padre es el abusador, tiene programas y fondos monetarios para poder ayudar a las mamás a que continúen. Aquí hay ayuda, pero la ayuda tal vez no sea de la misma magnitud. Sin embargo,
Tenemos que empoderar a las mujeres, por eso están esos cursos tan bellos que se ha propagado ahora con la igualdad de género, con la perspectiva de género. También pretendemos que esas mujeres estén empoderadas y sepan qué hacer, que también tengan acceso a la justicia, a una libre, ahora que tenemos a una libertad respecto a alto al abusador, porque ese es otro tema, pero va de la mano con esto. Si no tenemos una mujer empoderada, pues no vamos a enfrentar. Lupita, y que tengamos conocimiento de la justicia, Claro. de que sí se hace Existe justicia, y hay un centro sí especializado. existe. Porque, ¿qué crees? También le tenemos miedo a sentirnos, a ir a pararnos ahí, a exhibirnos, Sí. a que te cuestionen. Creo que, no sé, creo que ya lo he comentado. Yo la última vez que estuve por ahí fue el año pasado porque se me había perdido una placa y nunca la tenía que sacar para hacer el cambio de propietario. Y a la hora que estás ahí, yo me preguntaba, con ganas de sacar mi papelito, vine porque se me perdió una placa, No por otra cosa. No por otra cosa, porque ves que todo el mundo te voltea a ver y que se están cuestionando ahí hasta en la Procuraduría y que se están preguntando, ¿y esta qué hace aquí? Y yo de veras quería sacar mi papelito, vine por una placa, y no vayan a echar a volar la imaginación y todo, ¿no? Pero realmente también le teme uno a eso, Sí, a ser por supuesto. cuestionada, a Aquí ser está. vista o a ser mal vista. Dice uno, y todavía es poner, sobre todo cuando se trata de los menores. Sí, es que eso es muy delicado, de alguna manera. Yo te soy honesta, a mí si no me quedara clara la justicia y que en esto hay protección también para datos de todo, yo no sabría, no te sé decir si estaría dispuesta a agarrar a mi niño de la mano y llevarlo y exhibirlo, o a mi niña llevarlo y exhibirlo, y que aparte de haber sufrido una violación, sufriera el que Pues todo eso el es lo mundo que diga ese niño. se puede revictimizar, ¿sí? y esa no es la Sí. idea, ¿verdad? Ándale, Pero ya una vez que está entonces ese eso lo caso, tiene uno. hay que denunciarlo. Vuelvo a reiterar, el centro está especializado precisamente para ese tipo de asuntos. No se ve otro tipo de asuntos más que el que un menor esté afectado, el tipo de maltrato que sea, ahí las 24 horas trabajan las agentes del Ministerio Público. Una vez que realizan su investigación, que dan su carpeta de investigación, obviamente, con los pasos que se tiene que dar jurídicamente para poder obtener, si la persona está ubicada, pues detenerlo a través de una orden de aprehensión, una formulación de imputación ya bien puesta, ya con todos los elementos y datos pertinentes para poder iniciar un proceso, una vinculación a proceso, y entonces obtenemos una persona que denuncia y lleva sus pasos jurídicos. Tenemos un número importante de carpetas terminadas y concluidas con una sentencia. Hay un juez especializado, es un juez aparte pues con una característica especial porque es muy sensible a esa situación. No cualquiera tampoco puede serlo. Entonces es un juez especializado con muchísima experiencia, mucha experiencia. El juez de menores es el maestro Jaime Romero Maldonado, que tiene una gran experiencia en el Poder Judicial, y entonces también ahí aplica una sensibilidad muy, de verdad. Yo a veces me quedo que convivimos diariamente en las audiencias, nos quedamos sorprendidos porque pues hay asuntos que a veces muy desgarradores, pero pues se tiene que hacer la justicia de una manera correcta, en posición de lo que es, y a veces lo veo tan explícito en lo que dice, tan certero, tan claro, que tiene que hablar. También hay otra parte que ahorita más adelante la tocaré, imponer la justicia, proteger a los niños y cómo es. Aquí no puedo decir que es imparcial completamente esta situación, pero hay mucha sensibilidad de su parte en cuestión del trato, y las agentes del Ministerio Público muy especializadas en esto, y la verdad, pues sí trabajan mucho, bastante. Entonces, Lupita, pero también hemos oído casos en donde por ahí la protección de derechos humanos también resulta que defiende al violador, ¿verdad? aquí hay una parte importante, que esa es la parte en la que también yo tengo que entrar ahí, como en la Defensoría Pública. A veces me dicen, ¿cómo se puede defender a una persona que ha violado? Obviamente aquí
hay abogados, incluso compañeros, amigos, que me dicen, no, yo no defiendo ese tipo de asuntos, donde hay niños yo no me meto. Hay una ética que existe para algunas personas. Pero entonces alguien tiene que hacerlo. Alguien entonces tiene que tenemos que dar la cara a nosotros sí. de una manera. Me dicen, ¿no le da miedo a ustedes tratar con esa gente? No, creo que tengo ya muchos años en esto. Y también la experiencia me ha dado que también hay un lado sensible, porque son a veces personas que tuvieron algún tipo de abuso también. Sí, lo que decíamos, Le vuelvo a decir, también hay personas que despiertan a la realidad y se arrepienten. Y también vemos gente que sigue siendo la misma persona malvada, por así de llamarlo, y que él no tiene ningún remordimiento de nada, y que son personas que pues ya traen ese instinto y cometen esos delitos. Tenemos experiencias de todas, pero también esa parte alguien tiene que vigilar los derechos procesales, porque su defensa prácticamente, la ley es muy clara en esos delitos y no hay salidas alternas como en otros. Las salidas alternas son esos acuerdos, la justicia alternativa, la justicia restaurativa, sí, cuando se trata el acuerdo de robos, reparatorio, cuando se trata de, yo te voy a reparar daños. el daño. Pero aquí, aparte de una reparación de daño, que la ley maneja una reparación de daño integral, que vaya más allá, pero también en esa reparación de daño, en mi punto de vista personal, creo que es una huella muy grande que no reparamos con nada. Sin embargo, la ley tiene esas reglas que se respetan, y entonces decimos, el violador, el abusador, pues tiene que enfrentar su realidad, y ahí es donde yo he manejado y me ha gustado mucho esta parte que he estado desde hace algunos meses, porque tengo poco en el centro de justicia de los niños, siempre he estado en el sistema de adultos. Tenemos que tener mediación. La mediación es una de las cuestiones tan bonitas de los instrumentos alternativos, pero yo la mediación que yo hago con ese tipo de personas es convencer de su realidad, porque no podemos decirle, fíjate que violaste a tu hija y ¿qué crees? ¿Que vas a salir mañana? Por supuesto que no. Tenemos que hacer ver que hubo un momento de oscuridad en su vida, tomó esa decisión, tristemente, es su hija. Sí, así como dices tú, el un momento abuso, de oscuridad. Entonces sí, yo lo quiero ver de esa manera porque son traumáticas las cosas, y también he visto esa parte en ellos muy dura. En que realmente sí fue un momento de oscuridad. Algo que me queda muy claro es que también las familias de esas personas sufren un trauma tremendo. Hace unos días tuve contacto con una madre de una persona que había abusado de sus 2 hijos, y dice, con sus lágrimas, dice, yo le di valores a mi hijo, no sé en qué fallé. Y empieza la familia, vi unos padres adultos ya muy grandes, de edad, pues ya de la tercera edad, pero con una tristeza en su persona muy, muy conmovedora. Y cuando yo veo esa parte también, esa gente también sufre y también tiene el trauma, porque dice, ¿qué hicimos de nuestro hijo? Yo creo que aquí porque vienen siendo los abuelos. Los abuelos, sí. y que cuando las audiencias son públicas, entonces cuando tenemos una audiencia inicial, entonces revivimos el acontecimiento. Y yo en lo personal, por eso me atreví a estudiar ya otras cosas, aparte de lo jurídico, pues ahora la psicología que tiene uno que desarrollar. Claro, y que se tiene que abrir una parte. Un arma de auxilio. Y entonces algo. yo empiezo a observar situaciones y he tenido, pues vuelvo a repetir, ya tengo mucho tiempo en esta rama del derecho penal desde muy, muy joven. Yo fui agente del Ministerio Público y entonces conozco el lado de aquel lado y este otro. Has estado en los dos bandos. Entonces conozco las reacciones, sí. Y de alguna manera los años también nos dejan algo de experiencia sobre eso. Y entonces yo veo también una familia muy vulnerada y empiezo a ver cuando la persona miente y sé llegarle, porque creo que he desarrollado técnicas que en mí me han ayudado mucho para poder detectar algunas cuestiones. Sí, entonces sí. También veo que esa familia está un poco señalada, porque la otra parte es que estos son los papás de la familia y vienen a defenderlo. Obviamente alguien tiene que defender, pero ¿qué se defiende? Yo no digo, si vas a salir mañana, no, esas personas tienen unas penalidades extremosas. Y dinos qué tan extremosas pues bastante, son. Tenemos penas de 50 años, hemos impuesto el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Porque sí, son quienes imponen. Sí hay penas muy altas. O sea, de por vida, digo, 50 años ahí, pues ya es de por vida. A esas personas que tienen varios acontecimientos, porque a veces dicen, ¿por qué tanto? Sí, es que tú estás abusando de tu hija, no en una ocasión. Y eso que las carpetas están con lo más reciente. Yo me pongo a pensar, aquella gente que tiene años
No, pues den las gracias que son 50 años, porque sería una pena, Sí, no quiero decir que perpetua, nunca van a ¿verdad? tener años para completarla. Y no la tenemos aquí en nuestras leyes mexicanas, no contemplan esa pena sí. eterna, ¿verdad? Pero sí vemos penas endurecidas, sí están, sí se ha aplicado la ley, ha habido muchísimas sentencias resueltas y que es otro paso, ¿verdad? Y Lupita, Entonces, pero no se trata nada más de tener a la gente, de imponerla, sino se trata, yo voy más acá, digo, vamos a prevenir lo más que se pueda y aplicar la ley correctamente, y a esa gente no le podemos vender que se va a ir. El abogado, ahora sí me voy a los dichos, el abogado del diablo ahí no existe, porque dicen que me van a sacar. No se puede. Tenemos que hacer esa mediación que yo les digo, esa mediación penal que yo hago con ellos, que no la contempla, yo no la he visto así plasmada, de que tenemos que hacer una mediación. Con el imputado, la mediación es para los instrumentos alternos, pero yo en lo personal puedo dar una plática respecto a eso. Sí se puede mediar, aceptar. Ellos les queda otra opción, que es un procedimiento abreviado. No me voy a juicio oral porque las penas son máximas. En el procedimiento abreviado acepto mi responsabilidad, me van a reducir una parte de la penalidad, puede reducirse hasta 1/3, y por lo regular la parte ofendida es muy accesible. Nunca veo yo gente que aunque tenga las cosas fuertes, acepta que te quedes y que te reduzcan lo que se pueda, pero sí son penas muy altas, son penas muy altas, pero esto de llegar a un acuerdo, a mí en lo personal en eso no hay acuerdos, me cuesta tanto, yo no puedo llegar a un acuerdo, o sea, son hechos en que ¿cómo te diré? Es diferente cuando te roban, y si te roban hasta la chacha te dice, oiga, pues es que necesitaba, es que no traía para el camión, es que no tenía esto. Pero aquí no hay mediación, no hay justificación. ¿Regresamos? Lupita, definitivamente no hay mediación, no hay conciliación, un acuerdo, no hay como que sí te perdono porque llegaste y violaste. Ahí las personas aceptan que se siga el proceso como va. Si se tiene que ir a juicio oral se prepararán, pero aquí la mediación es de mi parte para con ellos. En el Ministerio Público, bueno, va a aceptar su responsabilidad. Es la mediación que yo le llamo así. Vamos a aceptar esa parte, porque te vamos a garantizar únicamente tus derechos, porque como imputado, como persona procesada, también tiene sus derechos constitucionalmente protegidos por la ley, pero ahí son lazos muy, muy delgados que tenemos que manejarlos con mucho tacto para no vulnerar más a esa familia. Alguien decía por ahí en una revista que todavía las víctimas seguían siendo los parientes pobres del proceso, y me parece una frase tan fuerte, que no, se trata de ubicar la realidad. Hay un problema donde ya la justicia está haciendo lo propio, una penalidad procesalmente hablando, tenemos que quitarnos a lo mejor esa parte sensible del corazón y aplicar lo que es, pero obviamente no perder de vista que los menores tenemos que garantizar ahí sus derechos, y se están haciendo a través de la sentencia, que es el derecho romano. Desde la justicia dijo a cada quien dar lo que corresponda, dijo un jurista romano, Ulpiano. La justicia es a cada quien darle lo que le corresponda en la medida y en la justa proporción. Entonces aquí las penas son proporcionales, es el caso concreto, y ahí se tiene que hacer imparcialmente. Lupita, y yo mediar para que acepten, porque no hay manera. No podemos decir, pues, vas a repararle daño. No hay daño que reparar. No hay daño que reparar, es algo terrible, ya está hecho. Pero cumplir las reglas procesales es nuestra parte. Entonces, por eso tenemos que defender esos derechos única y exclusivamente. Lupita, y en cuanto, bueno, vemos juicios desde asesinatos, que están las pruebas, y si el asesino sigue diciendo que se declara inocente, tienen que haber 20,000 pruebas específicas y documentadas para integrar su expediente. ¿Qué sucede en las violaciones cuando es nada más la palabra del violentado? En este caso, bueno, en el caso de los menores, que es la parte central en lo que venimos, pues la palabra del menor tiene un valor preponderante porque es una evidencia. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a calificar que esa evidencia de la palabra que da el menor, esa manifestación, porque la ley contempla, no es una declaración, es una manifestación, tenga un sustento? El menor está preparado para cuando va a manifestarse, tiene un asesor exclusivamente, una psicóloga que va a detectar los índices de credibilidad. Entonces, la manifestación del menor tiene un lugar
muy importante, y procesalmente y constitucionalmente y en las cuestiones jurídicas y las reglas legales que existen, la manifestación del menor es muy importante, es una evidencia que se respeta, pero si esa, obviamente cada caso en concreto es distinto. En esta parte de las cuestiones sexuales, pues tampoco son carpetas que traen muchísimas pruebas, no, son muy contundentes porque son delitos muy, se requieren ciertas cuestiones, un dictamen, ahora sí, médico, la psicóloga y la manifestación del menor es una prueba suficiente. Es lo que se está sustentando ahí. No podemos decir, no hay testigos, por lo regular son delitos que son ocultos. Si hablamos de un 100%, el 80% de esos delitos son ocultos, no hay testigos que vean, nunca somos testigos de una cosa así, es muy raro. Y hay un 20% donde decimos, a lo mejor sale de ese porcentaje, el 20% de que alguien sea testigo. Pues no, eso es muy, no, nunca lo he visto casi yo en la práctica. Pero en esa parte sí hay sustento porque el menor, su palabra está respaldada con situaciones psicológicas, científicas, entra ahí la prueba científica. Hemos visto también, ha habido muy rara vez, pero yo tengo un caso en particular que se ha llevado a juicio. Ahí es también mucho la ética profesional que tengamos como abogado. Yo sí veo un asunto donde está la situación comprobada, las reglas ahí, llevarlo a juicio, pues es todavía ir más allá, ¿verdad? Sé que obviamente el proceso es una magia, ¿verdad? Es una magia, cada caso es distinto, pero obviamente también sí puede haber casos donde pudiera haber alguna falsedad de algo, claro que los hay, ¿verdad? No puedo generalizar que todos son culpables no falsedad, o que no hay. Sí ha habido juicios donde se han absuelto a personas, desde luego que sí existe. Porque también, y yo recuerdo algunos casos, porque la violación no necesariamente existe la penetración, hay que aclararlo. Así es. Sí, en la violación sexual no necesariamente tiene que haber penetración. Entonces, cuando precisamente no hay penetración, es abuso sexual. Es abuso sexual, pero ahí queda como que yo le toqué la rodilla y él pensó que le iba a tocar otra cosa. Y se va uno a la imaginación del niño como defensa y todo. Entonces, ahí, ¿cómo es el juego de decir, pues es que él creía, yo me le acerqué y fue accidental? Sí, y también hay situaciones. Pero ¿qué sucede? Pero aquí precisamente para eso son los juicios, para valorar hasta qué punto pudiera ser creíble el testimonio de esa persona que es acusada. Y claro que un adulto pues siempre lo va a negar, no había mala intención, sí, ¿verdad? Puede ver. Pero también es muy evidente, algo que me queda muy claro en todos estos años que tengo de experiencia, los niños es difícil cambiar. Los niños no pueden tener enemistad con un adulto de ese tamaño y la experiencia arroja que son casos verídicos. Entonces, quizás a lo mejor con los adultos pudiera haber otro juego distinto, pero en los niños es difícil. Los niños tienen un grado de credibilidad muy importante y podemos manipular a un niño a lo mejor un rato y decir, usted va a decir esto y vamos a decir aquello, pero usted le pregunta al niño mañana y se le olvida. Por eso los niños tienen su memoria tan especial, por eso no tienen malicia, los niños no tienen esa madurez del adulto y que pueden decir, es que el niño vino a decir que lo violaron o que lo abusaron y está manipulado por la madre. Pero salen los estándares. Otra valoración psicológica arroja datos y cada valoración puede arrojar datos. Entonces el niño llega a una misma dirección. Por lo regular en este tipo de asuntos, la congruencia en el niño, en lo que dice, en lo que se da, sí es creíble en la mayoría de las veces, sí lo es. O sea, no nos pasa, porque a veces lo hacemos en la casa y lo hemos dicho, creo que usted y yo lo hemos dicho, es que no sabe lo que dice. El niño no malentendió, ¿sí? Yo no sé y yo a mí, mira, me pasa a mí de veras que me sigue sucediendo con mis nietos, que llega mi hija y me dice, mamá, cuídate de lo que dices, porque mis hijos todo lo graban y todo van y lo llevan. Y a veces yo creo que hasta aumentado. Y nos reímos de ellos de que cómo van y le cuentan las cosas que ven en mi casa y cómo van y se las cuentan a su papá y a su mamá. Sí, claro, por tantas cosas que hay ahorita. Sí, y la verdad es que yo siempre digo, y es su verdad, yo no lo dije así, pero eso entendieron ellos y tengo que creerles a ellos porque ellos entendieron así.
aunque yo crea que no lo dije Y esa así. parte de la credibilidad es muy importante, hacerles ver a los niños, una vez que por eso les damos el conocimiento de el cuerpo, las partes de su cuerpo y que su cuerpo no lo pueden tocar. Y entonces cuando empezamos a abrir esa parte de confianza, psicológicamente abrimos una parte donde el niño va a tener confianza a su mamá. Yo he visto muchísimos casos donde los niños dicen, es que el novio de mi mamá me hizo esto, o el tío, el primo, el cuñado, etcétera, quien sea. Y entonces el niño empieza a tener esa experiencia de que es que no me van a creer, es que eso es No me algo van a oculto. creer. Por eso tenemos... O yo soy culpable, ¿verdad? Y empieza a manejar esa situación. Entonces, si nosotros empezamos a tener conocimiento de eso, ahora ya tenemos el caso ya plantado, pues no hay más que ¿qué voy a hacer? Ya tengo un caso de abuso porque no puse atención. Yo como mamá, vamos a pensarlo así, ¿qué tengo que hacer? Anunciarlo con la autoridad, denunciarlo. Si no hay denuncia, no hay nada, está el anonimato y tenemos que aventar ahora sí esa parte que no queremos muchas veces que se ventile. Eso no es un secreto de familia, ese tipo de situaciones debemos evitar otros abusos en otras casas. Sí. Entonces, antes era un secreto de familia y no lo puedo ventilar. Ahora sí tenemos que ventilarlo. Tenemos que tener esa parte difícil, porque yo quisiera pensar cuántos niños estarán sufriendo un abuso que no lo dicen por vergüenza, porque es algo muy... Lupita, es que cuando se acerca uno, y bueno, a mí desgraciadamente como esposa de médico no me ha tocado uno, me ha tocado varios casos en los cuales Saúl le llegan pacientes violentadas y tiene que dar las denuncias y todo. Y yo recuerdo hace muchos años de una bebé de 1 año, que Saúl nomás me platicó de 1 año y que fue violada por su propio padre. Y yo soñaba con las imágenes, y eso que nomás me la platicó él, yo soñaba con las imágenes y era tremendo para mí porque me imaginaba así tal cual el tamaño del pene y una bebé, y yo decía pues la destrozó y todo. Y yo batallé yo misma para superarlo, te digo, siendo que nomás lo escuché, nomás lo escuché, creo que tuve mi crisis de desconfianza, claro. Entonces dice uno, híjole, vas viendo fantasmas, pero después de todo dice uno, es preferible ver fantasmas por supuesto. En todos lados. Yo he tratado siempre de ser muy precavida con la pena, desde con mis hermanos, con la familia, con todo, pero es alarmante dentro de tu interior el caos que dices tú. Entonces tengo que desconfiar de todos. Es que nadie estamos seguros, nadie. Son situaciones... Es tristeza, sí, eso te da supuesto. tristeza, porque nos habla de una sociedad y de una sociedad enferma, Lupita. Sí, claro que también existe esa parte, porque el abusador, volvemos, es el papá, el amigo, el primo, el de enfrente, el maestro, cualquier persona, ¿verdad? Entonces... es un tema muy, muy difícil, pero enfrentarlo, cuando menos tocar esa tela de que tengo que conocer lo que está pasando, y es un comienzo. Y yo creo que también en este de prevenir, es no propiciar. Yo recuerdo cuando me enseñaron lo que era el pecado de ocasión, ¿sí? Y cómo peca uno de ocasión, porque no previenes la ocasión, no previenes, y desde el hecho de cuántas veces dejamos a nuestros hijos quedarse en casa de sus amiguitas. Dices tú, oye, cuando no puedo confiar en mi gente, ¿cómo permito que se vaya a quedar en casa de las amiguitas? Que no sabemos si está el papá, pues no tenemos el control, está el tío, ¿verdad? Está el hermano, está... Y no hay control sobre eso. No hay control sobre eso. Pero un niño que va bien educado en eso, oye, inmediata, a hablarme a la hora que sea, estar ahí, oye, aquí hay algo que no me agrada, no sé, son muchos detalles. Y sobre todo incontrolables, pero darle eso, la confianza. Darle la confianza. Porque los niños no le dicen a su mamá, porque dicen, en las declaraciones que yo he escuchado, lo que yo he vivido, es que mi mamá tengo miedo, porque es su novio y me va a decir que no. O no. Sí, porque pues lo quiere más a él que a mí, digo. Pero o lo prefiere a él que a mí. Tengo que reconocer que hay mucha valentía de las mujeres que van y denuncian. Sí vemos casos donde las mujeres, aún y con ese afecto al padre, al concubino, al novio, qué sé yo, sí lo hacen. Entonces para mí es un logro muy importante verlas tan fuertes, porque vemos historias muy tristes.
Lupita, porque también es darle la confianza a los niños de decir, por ejemplo, cuando se van con una amiga o cuando están en una casa o cuando a la hora que sea me puedes hablar y yo no me tienes así que explicar las 3 de la absolutamente mañana, nada. Y te creo o no necesitas darme explicación, claro. ¿verdad? Yo voy a ir por ti. Y a lo mejor a veces podemos evitar tantas cosas. Si hubiera cosas. Llegado yo una hora antes o... Acuérdense que esos delitos y ese tipo de cosas suceden en segundos, en momentos muy rápidos. Entonces, no tenemos el control absoluto, pero cuando menos abrir esa confianza. Y un niño con confianza es un niño que se atreve a hablar, es un niño que puede lograr no ser el punto blanco y no ser vulnerable. Pero también escuchamos, Lupita, y yo no sé si esto tenga que ver o vaya de la mano, el nivel de consumo de drogas que ha bajado a unas edades que yo me espanto cuando escuché que niños de 10 años ya se están drogando y yo digo, no, espérate, un niño de 10 años está en quinto de primaria, un niño de 10 años, por Dios, todavía juega con sus superhéroes, ¿sí? ¿Tiene alguna relación esto consumo de drogas de niños? Debe de haberlo, por supuesto. Yo sí me pongo a ver. Cuando yo fui Ministerio Público ya hace un buen ratito, pues siempre veía yo este tipo de asuntos. Y créame que no hay mucha diferencia de las actitudes que veo de un padre de hace 20 años a uno de reciente comisión de algún delito, pues es lo mismo. Sin embargo, pues yo creo que esa es una situación que ha crecido la sociedad y obviamente pues crece la tecnología, así también crecen las adicciones. Entonces, pues... Te hace más vulnerable, digo. Por supuesto. Yo recuerdo en mis tiempos, hace muchos, todos los años que se quiera imaginar, nos decían, y nada de tomarte una cerveza, porque con una cerveza que te tomes, el hombre va a poder hacer lo que quiera contigo, con una cerveza, Y les estoy hablando... En algún tiempo eso existió. Sí. En algún tiempo, de veras, tuvimos prohibido tomar una cerveza y que te podían poner una pastillita o te podían echar un polvo. O sea, lo que sí me queda claro es que el consumo de cualquier droga o de alcohol, a ti, más allá de las intenciones del otro, a ti te hace vulnerable. Sí, por supuesto. Mas, sin embargo, volvemos, si seguimos manejando nuestra educación desde la casa, podemos lograr muchas cosas con nuestros hijos, que ya no nos importe tanto el de enfrente o el vecino, lo que tengo yo en casa, los hijos, los sobrinitos, ver esa parte. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que empezar, educación en casa. Lupita, pero si estamos en estos temas, yo digo, tengo que ver con mis hijos y con mis nietos y con mis sobrinos y todo, pero también tengo que ver a mi alrededor de los adultos. Entonces yo tengo que observar. Porque tú misma me estás diciendo, y me estás diciendo, los violadores potenciales están en la familia, entonces tengo que ver hacia abajo, pero también tengo que ver hacia arriba. Por supuesto. Y qué triste empezar a ver a los esposos y a todos, sí, para no decir a todos los hombres, sí. Ver pues ver aquí algo, ¿verdad? Los foros de psicología y que hemos estado por ahí, que manejan esta parte, pues dice, sé observadora, no te cuesta nada más que ser observadora. Desgraciadamente pasamos de largo y hubo indicadores muy fuertes. Oye, le estaban dando muchos regalos al niño, muy especial, y no me pongo a detener por qué o cómo, o si le agarra el estrés de que ya voy corriendo al trabajo, te lo encargo, y entonces llegó un amigo que yo no conozco. Los indicadores, créame que sí los podemos ver. Tenemos que ver, vuelvo a repetir, a veces, si los últimos asuntos que me han consternado de alguna manera, todos consternan ahí, pero mujeres que tienen el deseo de una pareja, por ejemplo, ahí también hay otro grupito, y entonces llega alguien y apenas lo conozco, ya me cuidan los niños, es que los adora porque los quiere como su papá. Caramba, primero fíjate quién es, ¿verdad? Porque entonces a veces los resultados son tremendos, y por no haber sabido con quién dejamos a nuestro hijo. Híjole, Lupita, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero cuando dices tú eso... Muy grande. Cuando dices eso, dices tú, a ver, yo me pongo a pensar como mamá, digo, oye, pero tengo que ir a buscarle la comida a mis hijos.
o busco quien les traiga comida a mis hijos, o busco quien me los cuide. Y decir, pues, y con las dos personas corren riesgo, ¿verdad? Con la que me trae de comer. Por supuesto. Y con la que con cualquiera, que porque cuide. tampoco podemos ponernos de una manera caótica. Tenemos que hablar con los niños. Nadie te puede tocar, y cualquier tocamiento que tú tengas inmediatamente, házmelo saber. ¿Verdad? Así es. Esperemos que a nadie nos pase en nuestra familia, pero siempre decimos, el que no queramos que se acerque una situación a mi vida, pues no la puedo controlar, pero sí en casa, al menos, por eso dicen las campañas preventivas, hazle ver al niño. No puedes controlar su entorno porque no eres una llave mágica. Yo me tengo que ir a trabajar y a lo mejor la persona que en ese momento puedo tener la mayor confianza es el abusador. Pero si yo de manera inmediata le hago ver a mi hijo que nadie lo puede tocar, yo voy a saber de manera pronta. Al menos esa prevención es estar alerta y tratar de evitar, porque el niño tiene que saber. Tiene y si que lo saber. Tocan, tiene que saber y tiene que decirlo, sabérmelo. Tiene que decirlo. Lupita, pero hablamos de abuso sexual en lo general de adultos hacia niños. Sí. ¿Qué sucede cuando en estos juegos de niños con niños? Porque también nos damos cuenta de que suceden a lo mejor a nuestros ojos abusos y resulta que ellos lo toman como juegos. Pues es que también todo va encaminado al diálogo. Hay tocamientos que podemos tener como los juegos con los niños. Pero así empiezan los abusadores, y si son niños con niños, bueno, ¿hasta qué punto puede ser? Obviamente hay niños que ya sería otra cuestión, porque un niño que pudiera abusar de otro niño, sí he visto niños mayores por decir un niño de 14 años que abusa a un niño de 8 o de 9, o más pequeño, o de la misma edad, pueden darse. Pues la situación es la misma que si se trata de otras personas. Los tocamientos nadie nos puede tocar, y que si son ni juegos, otro niño. ¿Hasta qué punto puede tocarme un niño? ¿Qué pasa si estamos jugando a las cosquillas, el famoso juego de esas cosquillas, y luego le toco sus pechos, le toco su vagina a la niña, o le toco otro? Ahí el niño ya sabe, no me debes tocar ahí. Entonces ahí es donde los límites salen a flote. O sea, y lo quise abordar porque a veces porque sí ha pasado, pareciese que los cuidamos, como decíamos en un principio, los cuidamos del vecino y no los cuidamos del que está en casa. Los cuidamos del que está en casa adulto, pero no los cuidamos del que está en casa menor, ¿sí? Porque a veces se nos hace muy normal. Sí, fácil, ¿verdad? Y no medimos ese peligro, no medimos esas distancias. Sí, también se me hace muy severo de nuestra parte. Oigan, a eso no pueden jugar. Cuando ha habido tantas corrientes de que nos dicen, la masturbación de un niño es normal, permítale que se masturbe. Sí, pues él solo, ¿verdad? Pero entonces ya resulta que ahora tenemos que dar libertades, pero no nos han dicho hasta dónde detener esas libertades, porque así no lo dice la psicología, ¿no? Es normal que un niño lo dice otra cosa. Es normal que un niño se masturbe y nunca debes de decirle nada, déjalo que lo haga y se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando lo veo con el primo, el hermanito, yo creo que el mensaje legal que podríamos decir, por así llamarlo, es: nadie te puede tocar. Entonces, por muy niño que sea el otro y por muy juego, esos juegos no pueden estar así. No pueden estar así. Regresamos. Y simple y sencillamente no se puede. No está permitido, y por eso el niño tiene que saber los límites que tiene que tener. Y yo recuerdo haberles dicho a mis hijos, ni yo los puedo tocar. O sea, ni yo que soy su mamá los puedo tocar. Ustedes ya se tienen que bañar solos, ya tienen que tallarse solos. Es que esa es la parte que tenemos, que es un diálogo que considero a lo mejor sencillo, poco difícil para algunas mamás que dicen, pues es que yo no me atrevo a hablar de esa sexualidad. Y tocando eso, también viene otro grupo de jóvenes, que también los jóvenes, que también es parte de nuestra ciclo de conferencias que habremos de iniciar el 12 de febrero, por parte del Colegio Académico de Abogadas, en esa parte. Hay jóvenes que también hay otra parte vulnerable. Yo lo veo de esa manera porque somos, en alguna casa todos tenemos un joven. Hay que decirles, cuidado, no puedes tú ejercer tu libre sexualidad con una menor de edad. Hay que informarles, papás, que los menores no pueden tener acceso a una jovencita menor de edad, que desafortunadamente o tristemente también tenemos casos
donde el legislador ha plasmado que la violación equiparada con una joven de menor de 13 años no tiene libertad sexual, y entonces sostienen algún tipo de relación sexual con esas jóvenes y se dispara el delito, violación equiparada, cierro el candado por la edad. Oiga, pero fue consensuada, ella aceptó, ella era mi novia, me dijo que tenía más años y yo pensé que sí tenía más años. Hay que hablar con nuestros jóvenes, mucho cuidado, porque vemos jóvenes que están estudiando. Qué importante es, sí, ese es otro grupo importante, porque lo eso vemos muy natural. Digo, la verdad, pues yo mi primer novio yo creo que lo tuve a los 14 años, que creo que no me agarró nunca la mano, pero lo tuve, era mi novio. Sí, por supuesto. Pero entonces yo me pongo a pensar, pues resulta que la niña sí de 13, 14 años ya tiene novio. Y sí, vemos una generación de jovencitas muy desarrolladas, con una mentalidad más abierta. hasta físicamente. Una generación de niñas muy sí, desarrolladas, muy bonitas. Y entonces, sí, ¿qué pasa? Pues los ven los muchachos en algún antro, entran, para empezar, son niñas que ingresan a un lugar donde se supone que deben entrar jóvenes mayores de esa edad de 13 años, y entonces resulta que al día siguiente pues amanecen con esos muchachos, hay denuncia porque la mamá pues hizo su deber, no llegó la niña a la casa, y entonces, ¿qué pasa? Violación equiparada. Oye, mamá, pero yo quise irme con él porque ya ven el problema tan grande. Aunque ella haya querido, aunque ella declare que haya querido. En los 13 años la ley ha determinado que esa edad es equiparable a la violación. Entonces la ley lo tiene ahí plasmado, se tiene que respetar ese ahora sí que hay legal, mucho y no ojo, se puede. Porque ahí es cuando también tenemos que informar a nuestros jóvenes, a nuestros Exacto. niños. Pensamos que no, fíjate, en un caso de estos, corre más peligro el niño que la niña. Porque a veces el joven dice, pero es que me dijo que tenía tanta edad y yo la vi diferente, con zapatilla, con un vestido corto. Corre más peligro porque la niña va a salir libre, o sea, va a salir. Con la niña no hay ningún problema. No, y el niño puede ir a la cárcel porque resulta que terminó. Y son penas también acostado con una niña de 13 años. Que con no consentimiento, con permiso. Ahí la ley es muy clara, es más, ella se lo llevó a la cama. Así es, y le hizo la invitación. Sí hemos visto casos así. Y sí han visto casos y aún así, pues ahí el legislador plasmó, quien tenga una relación y sostenga esa relación con una menor que tiene 13 años, que es el parámetro, porque si hablamos ya de una joven de más edad, pues entra otra situación. A ver, y aunque el niño tenga 13 años, aunque nos parezca pues le van a imponer una sanción en el Tribunal Especializado para Menores Infractores. Recordemos, ahorita quiero hacer una pequeña diferencia respecto a eso, porque veo a veces que la gente, y hasta a veces profesionales, me dicen, bueno, oigo que el tribunal de niños, pero es el de menores, ¿no? Sí, menores infractores tiene su tribunal para cuando el que comete un delito es un menor de edad. Pero aquí... Menor de 18 años. Así es. Entonces, ese menor tiene una sanción, si es un menor de edad, pues una sanción en el tribunal para menores infractores, obviamente ahí. Pero el Tribunal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes es un centro donde la diferencia es que la víctima es un niño, un menor, un adolescente, y puede ser el imputado cualquier persona adulta, cualquier persona, puede ser mujer, hombre, quien sea adulto, pero allá es el infractor un menor, es la diferencia. Entonces a veces se confunden y creen que es el mismo tribunal. Entonces le digo, no, vamos a difundir que hay un centro especializado, que se trata de que la parte ofendida, la víctima, es el menor. Es el menor. Sí, en este caso una joven que sufre una violación equiparada como la que estamos manejando, la vamos a ver en el Centro de Justicia para Menores, y si el que delinque es un joven, un menor, pues entonces también conocerá la parte y sancionará a ese menor en esa conducta reprochable, pues el Tribunal para Menores. A ver, pero permanecerá, por decir, tú dices, si también son condenas altas. En el caso de un menor, que un menor cometa, que sea de la misma edad con el menor, pues obviamente aquí entraría como en menor de edad, y obviamente el sistema para los menores es distinto al de adultos, y bueno, pues ahí no hay prisión preventiva, es un internamiento preventivo, pero bueno, pues ahí sería otra situación, porque las penalidades son distintas completamente, todo va encaminado a la educación en la cuestión de imputados menores de edad, menores infractores. Menores infractores. Son infractores. Porque son infractores. Pero, a ver, lo que quiero es,
ponerte un ejemplo, si un menor infractor resulta que era de 16 años y se le imputa 3 años, a la hora que él llega a los 18 años, ¿se cambia de penal? Ahí entran ya cuestiones de reinserción, sí. Obviamente, porque las penalidades en el centro del menores infractores pues llegan a las penalidades más altas, que son de 5 años. Entonces, por lo regular, pues se cumplen los 18, casi siempre hay un stop en eso, por así decir, un alto en la ejecución de penas. Ahí las penalidades se acortan y obviamente pues los menores es muy raro que vayan a trasladarlos a un penal, obviamente cumplen con la parte educativa. Entonces, prácticamente esa sería otra cuestión, porque la ley de menores también se reformó, hay un sistema integral también muy importante, y que orgullosamente aquí lo preside ese tribunal. Siempre fue el fundador, el doctor Alejandro Ramón Fuentes, con una experiencia muy importante, que él es el magistrado del Tribunal de Menores. Entonces ahí todo es con la cuestión integral de la educación, y que presumimos también porque fue aquí Durango, una de las partes donde él ha sido una pieza importante en las aportaciones que ha dado a nivel nacional. Lupita, entonces ahí las penas son diferentes, se ha reformado. Con los menores es otra cuestión. Con los menores acá nosotros tenemos las víctimas menores, aquí en donde se trabaja, y académicamente a lo que yo vengo a hacer pues es ver la cuestión de abuso con los niños, y que tenemos que hacer campaña preventiva, porque Lupita, los jóvenes, con los casos que decimos, con esos jóvenes que se van de fiesta y que no pide saben permiso, la mamá se va y dice, mamá, me voy y ya no regreso, y resulta que tengo un problema gigante al día siguiente. Oye, y que da miedo. Entonces, da pánico, jóvenes, o llegan a la casa, a veces, tu casa, y no saben ni a quién metieron. Ha habido jóvenes que me dicen, oiga, y les tenemos que pedir pues su credencial. Pues yo recomendaría que se cercioren y pídanla, ¿verdad? Pídanla, pídanla, por favor. Sí, es algo difícil, tonto, pero sí. Yo he platicado así con algunos menores que van, que me topo, que platican ahí por mi casa o con mis hijos, y les platico un poco el tema y se asustan. Oiga, pero es que eso no sabemos. Y se van, créanme que sí se van concientizados un poco en esa parte, y también es prevención. Lupita, y al final somos una sociedad que no queremos que estén las cárceles llenas, porque también son nuestros hombres productivos, son los que están trabajando en nuestra sociedad, son los que están reactivando nuestra economía de nuestro estado. Tampoco se trata de señalar y decir que los encierren. Yo creo que aquí de lo que se trata es de propiciar una sociedad sana. Sí, esa tarea también que es comunitaria, que tenemos que tener. Pues es que si tenemos valores en casa, pues vamos a tener gente que va pues a tener un índice delictivo mínimo, ¿verdad? Qué maravilla sería que lleguemos como esos documentales que a veces vemos por internet, por el Facebook, ¿verdad? Esas redes sociales, donde hay países donde las cárceles ya son museos, son galerías hermosas, son cosas muy bonitas. ¿Por qué? Porque ahí no hay. No hay delincuencia. Supe que en Holanda no había cárceles en varios países. En varios países esa parte. Exactamente, que las cárceles resulta que ya son museos, que ya los hicieron hasta hotel, boutique, porque los cargan de otra, ¿cómo te diré? De otra magia, y el caso es que ya les están dando otro uso. Yo digo, ay, Dios mío, y aquí en México seguimos construyendo penales, y resulta que todos los penales siempre han sido insuficientes en México. Sí, yo creo que todos están sobrepoblados. Y dices tú, eso nos da una señal de que aguas, tenemos que reformar. Sí, tenemos que algo Sin embargo, estamos haciendo mal. En esa parte las leyes el derecho va transformándose, porque hay tribunales ya especializados en todo. Efectivamente, esto ha crecido mucho, pero pues la meta sería que empecemos en casa a promover valores para que tengamos, quizás no nos toque ver ya esa parte de esa sociedad, y que ahorita pues estamos en esa parte de despegue, de turbulencia, ¿verdad? De la justicia, de los valores. Vivimos tiempos muy difíciles. Yo nunca me imaginé vivir tantas cosas ahora. Cuando era niña me imaginaba, pero creo que la imaginación me ha rebasado en la actualidad a todos. En los hechos. Pero tenemos que tener postura de que sí se puede, de que pensemos, de que no, es que a veces somos negativos y decimos, no, es que México no avanza, o la justicia no hace caso. O haga lo que haga, no voy a lograr nada. Sí puedo,
tenemos que, la gente que estamos en esto, considero que tenemos que dar aportaciones. Y en lo personal a mí me encanta la academia, doy clases en las maestrías de algunas universidades. Antes viajé mucho por toda la República y conozco un poquito de todo esto en el país, porque recorrí casi toda la República en 2 años y me cansé mucho, ya no salgo. Dije, ahora hacemos campaña, no, sí, muy pesado, y que de alguna forma, bueno, pues yo estoy entregada en mi trabajo en esta parte. Pero en la parte académica sí queremos llevar el mensaje a las universidades de aquí locales, cuando menos, de esas reformas que existen. Viene ahorita una nueva ley, la nueva ley Olimpia, de cuestiones de abuso. No he estudiado mucho esa parte de la ley Olimpia. Bueno, estudiala, cuando la estudien me avisas para que vengas y ya hubo un foro, parece ser ayer o antier, pero hay que empezar a manejarla. Vienen cambios importantísimos en la parte de justicia, se transforman los abogados, tenemos que estar estudiando todos los días. La cuestión penal creció cantidad, hay una ley de ejecución nueva, ¿verdad?, a nivel nacional, que se vinieron cambios. Ahorita con lo que me dice de la cuestión de los penales, hay una ley de ejecución que pretende cambiar y reformar para que todo esto vaya en mejoría. Yo creo que la parte más importante es que nosotros como ciudadanos tenemos que confiar, tenemos que ser optimistas. Sabemos que no estaría fácil, vivimos una sociedad muy cambiante y muy difícil, pero no podemos rezagarnos en el pensamiento negativo. Tenemos que ver la realidad, que la realidad a veces la vemos distorsionada, pues sí está, pero vamos a tratar de enderezarla, ¿verdad? Enderezar el barco, y yo en mi casa vamos a empezar a hablar con los niños, vamos a empezar a hablar con nuestros jóvenes, y créame que un caso menos que podamos evitar ha sido un avance. Eso es un éxito. Por lo pronto, aceptar nuestra responsabilidad en casa de que somos los vigilantes. Niños, sí, vigilantes. Los niños no deben andar solos. Ayer nada menos vi una niña tan pequeñita en la calle, a las 10 de la noche yo bajé a comprar algo a una tienda de un parque muy cercano donde yo vivo, y digo, ¿qué hace esta pequeñita a las 10 de la noche? Y le digo, tu mamá, pues allá como a 3 cuadras, y entonces allí es donde los observadores como mamás tenemos que, esos ojos tenemos que cambiar. Sabemos que es difícil educar a las mamás, pero las vamos a tener que estar y que esperar a la mamá invitando. Y decirle, señora, le estoy esperando porque se me hizo inseguro su mamá, su niña que anduviera sola. Hay que evitar, los niños no deben andar solos en la calle, los niños no se pueden encargar con cualquier persona. Si queremos una pareja, no te juntes con esa persona que apenas estás conociendo, ni tú misma la conoces, pero ya está cuidando a tus hijos. Sí. Lupita, bueno, estamos en el último bloque. Estamos pensando en prevenir con los niños. ¿Hay algo que pueda prevenir con los adultos, que podemos percibir algo, o que quizá hay un adulto, ¿por qué no? Tenemos que pensarlo, que hay un adulto en que tuvo una infancia también de violencia, también de violaciones, y que dice, creo que he sentido ese impulso y necesito apoyo. Por supuesto. ¿Hay algún lugar al que pueda acudir? Por ejemplo, el Desarrollo Integral de la Familia DIF se encarga de todas esas áreas. Si una persona requiere de ayuda o apoyo psicológico, puede pedirlo, y esa estructura, pues, que es propia del Estado, lo puede hacer. Hay instituciones que se pueden canalizar. Ellos saben a dónde canalizar. A dónde canalizarlos, y acercarse. Y si no se puede acercar ahí, puede ser alguna asociación, hay muchísimas, acercarse a los lugares donde se pueda haber un vínculo para avisar, para poder ayudar a esas personas. Claro que sí existe. Y por ejemplo, en las pláticas que ustedes dan de prevención con chicos de prepa o algo, también abordan el hecho de decir, y a lo mejor quizá entre ustedes existe alguien que fue violado de niño y tiene que romper con este círculo para no volver a abrir esa ventana de ser violadores en un futuro. También abren esa posibilidad, pues y dan ayuda. Claro que se tiene que pedir. La gente que tenga una situación o que conozca de esto, si no lo hablamos, las cosas siguen siendo, ahora sí, quedándose en el olvido, ¿verdad? Sí, y si no promueve estas cosas, pues es letra muerta también. Entonces tenemos que ver esa parte. Yo creo que todo esto que atañe a la sociedad, situaciones como esta, le buscaríamos el conecte, ¿verdad? Para que pueda mejorar. Este programa lo iniciamos precisamente diciendo, la violación sexual es algo que ha existido a través de lo largo de la historia, porque está escrito, siempre ha existido.
Y también dijimos que pues esto desgraciadamente ha ido creciendo porque son los reproductores, violaron un niño, ahora resulta violó 2 y luego estos 2 violaron otros 2 y es el cuento de nunca acabar. Entonces yo creo que también es momento de voltear hacia atrás, sí, claro, y decir, a ver, todos los adultos que un día fueron violados, hoy se les va a dar auxilio. Sí, porque si hay o casos, para poder romper, porque hay que romper ese silencio, hay que romper, claro, hay que y empezar a hacer esta porque función de ayuda, ¿verdad? De ayuda, esa parte porque la verdad, yo en lo personal te puedo decir que sí conozco algunos que fueron violados y que aparentemente llevan vidas normales, pero las estadísticas me dicen que son violadores pues en potencia. Que son situaciones emocionales, sí, que son bombas de tiempo. Sí, que son cicatrices que están ahí también. Tan sencillo con como esas personas que hay que ayudar. Todas estas noticias que hemos escuchado de todos los niños que fueron violados por ustedes ya saben quién, tienen que recibir auxilio. Sí. Y hay que romper. ¿Cómo se pide? Y hay que romper, o sea, porque tienen que recibir auxilio, porque si no, el día de mañana los va a traicionar su pasado, sí, y van a volver a repetir. Entonces yo creo que también, aparte de prevenir, de volvernos nosotros, porque eso es lo que podemos hacer, vigilantes de nuestro entorno, sí, yo creo que también ustedes como academia tienen que voltear a ver y decir, y poder analizar y poner ese granito de arena. Aquí les vamos a dar ayuda, por supuesto, ¿verdad? Y si alguien acude aquí a este programa y nos dice, con mucho gusto podemos ver la manera de vincularlo. Y ustedes también abiertas a dar pláticas. Claro, estamos sabiendo, es una de las cuestiones que nos ha dado nuestra presidenta, la licenciada, vuelvo a trabarme, Teresita, porque no me gusta decir Teresa, pero yo la quiero mucho, aparte. No, nuestras gracias a Teresita y bueno, Alonso, ustedes ya saben, que tiene esa preocupación y que empezaremos a partir del día 12, habremos de 12 de febrero en algunas universidades, a darles a conocer a los jóvenes para que puedan detenerse un poquito en esta parte, y si podemos evitar un asunto menos, es un asunto menos, no un asunto más, ¿verdad? Y que sea nuestra atención a los que fueron violados, por supuesto, en el pasado, no prevención, no más a los que están siendo violados. Recordemos nada más que un niño que tiene un trauma de estos es una cicatriz que deja huella para siempre, pero con esa ayuda los niños yo esperemos que vuelven a la normalidad. Queremos esos niños que aunque hayan sido victimizados, vuelvan a la sociedad felices. Lupita, muchísimas gracias. Yo espero que sea la primera, pero no la última vez que estás en nuestro programa. Esperemos. Cuando estudies bien lo de la nueva Olimpia, que vamos a me dices, igual cuando tengas otro tema. Yo creo que siempre son temas de interés para nosotros como mujeres, como sociedad, y sobre todo como madres, y poner nuestro curita donde podamos. Así es. Sí, gracias a Señal España por hacer posible, pero sobre todo a ustedes, porque son los que verdaderamente prenden el botón y me permiten estar ahí con ustedes.